por supuesto, a la medianoche y en todos los horarios. Estoy acá con Sexto Sentido, junto a ustedes siempre. Como siempre también digo, con ustedes, hablando de los 6 sentidos, porque 5 no alcanzan. Y 6 más o menos. Hoy, cuando me visita, es un placer, un caballerazo. Él es especialista en mercado de capitales, economista. Me estoy refiriendo a Diego Martínez Bursaco. Diego, un placer que estés acá en Sexto Sentido nuevamente. Hacía rato que no te veía igual, ¿eh? Hace un par de meses, gracias por la invitación. Exactamente. Bueno, a ver, con vos siempre miles de cosas. Lo primero, voy a hablar, quiero preguntarte por lo global para luego venir a nuestro país. ¿Cómo estás viendo la economía mundial? La mayoría de las voces dicen el mundo este año va a crecer a casi un 3%, el mundo va bien. Algunos dicen, bueno, hay situaciones de alarma. ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, en términos de lo que veníamos viendo, es verdad que el mundo va a acelerar su crecimiento. Eso es importante, sobre todo porque Brasil sale de una recesión muy fuerte, agrega mucho al crecimiento global. Estados Unidos bajó impuestos fuertemente Muy la fuerte, administración de Trump, sí. Y eso está motorizando muchas empresas a reinvertir gran parte de sus utilidades, dar más aumentos salariales, y eso va también a pujar por el consumo. China, al final, siempre se temía que China iba a hacer un aterrizaje forzoso de la economía, cosa que por ahora no ocurre, y va a crecer en torno al 7%. Que nunca, porque siempre viste que China, hace rato que todos venimos viendo, bueno, ¿cuándo aterriza? ¿Cuándo aterriza? Y no, 7%. Sí, es un avión, no sabemos bien exactamente la credibilidad de esas estadísticas, pero hay una, digamos, cuestión bien tangible, que China tiene mucha demanda a nivel global de commodities y todo, y ese es el termómetro, ¿no? Más allá de si es 6,5, 6,6, 7. Igual es un montón. Es un montón. Y la Unión Europea recuperándose también fuertemente después de esa recesión y creciendo casi al 2% anual. Todo esto son buenas noticias. Ahora, de corto plazo se adiciona siempre algo, y ahora es la guerra comercial, ¿no? Lo que desató Donald Trump con sus aranceles. Pero qué interesante, ¿no? Porque Donald Trump está teniendo un índice muy importante de popularidad interno en los Estados Unidos, está siendo fuertemente cascoteado por su política exterior y sí, a nivel internacional, en muchos aspectos, y sí también cascoteado por el tema de, cascoteado no es un término, perdón, demasiado académico, pero para que se entienda, y sí por el asunto de los aranceles, que lo festejan los internos y el resto del mundo empieza a mirar diciendo, Donald, ¿qué estás haciendo? Y es relativo, ¿no? Porque Estados Unidos siempre fue considerado como una cuna del liberalismo, de la libertad económica, de la integración comercial y todo, y ahora es como que da un paso para atrás. Y justamente, digamos, en un momento donde Argentina quiere insertarse más que nunca en el mundo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de esa famosa década perdida y de que pasó lo mejor para Argentina con el ciclo de super commodities y bajas tasas de interés, bueno, ahora vemos que realmente había parte de verdad y que no era un relato, digamos. Exacto. Pero en definitiva lo que hace Donald Trump es jugar, yo creo, entre el equilibrio de la economía y la política. Cuando no vienen tan bien las cosas políticas, incluso dentro del seno del Partido Republicano, bueno, sale con estas medidas que uno puede decir, bueno, son intempestivas, son medidas antipáticas, con el fin de ganarse cierta parte del electorado norteamericano. Y en definitiva, bueno, es un poco mirando el corto plazo, pero a largo plazo sabemos que las restricciones comerciales no hacen más que desatar represalias de los socios comerciales. Y eso puede, digamos, escalar hasta un punto que no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Diego, sí, pero yo pienso, a ver, ¿qué te parece a vos? Hay una pequeña gran diferencia también, ¿no? Porque una cosa es que un país adopte medidas proteccionistas como ocurrió con la Argentina hasta hace 2 años, o no proteccionistas / populistas, con el tamaño, con el mercado y el no desarrollo que tiene un país como el nuestro. Distinto es un país como Estados Unidos, que es la locomotora mundial y que de verdad tiene una industria que tiene una gran fortaleza y que tiene indicadores impresionantes desde el punto de vista interno. Evidentemente no es lo mismo, digo, como consecuencia para ellos mismos, ¿no? Evidentemente no son incomparables los tamaños de economía de Argentina con Estados Unidos. Pero lo que también, digamos, quizás Donald Trump está un poco, por decirlo de alguna manera, chapado a la antigua, es que
hubo una metamorfosis muy grande de la economía norteamericana, que pasó de ser una economía de industria manufacturera a una economía de generación de servicios. Digamos, hoy los servicios es lo que más pesa y lo que más tracciona en la economía. Pero es cierto que por el otro lado, gran parte del electorado de Trump provino de esos estados donde solía haber una actividad manufacturera muy fuerte. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces es como que también ahí el mandatario norteamericano está como haciendo equilibrio, digamos, entre la realidad de la economía global hoy y, digamos, los votos que no quiere dejar escapar. La realidad también muestra que competir con la actividad manufacturera, la industria manufacturera, en países asiáticos con un costo laboral muy, muy bajo es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Uno puede quizás proteger algún sector en particular, digamos, porque lo cree que es estratégico y eso puede ser bien visto o hasta tolerado, pero hacer de esto algo masivo creo que es malo para Estados Unidos y para el mundo, digamos, ¿sí? Entonces, veremos. Desde ese punto de vista, a ver, entonces, vamos bajando un poquito, vamos en América, vamos por América Latina, América del Sur, viajando, me decís, Brasil está empezando a despertarse después de un problema muy complicado económico que tuvo. ¿Cómo estás viendo el año de Brasil? Bueno, hay un dato no menor, que es en octubre va a haber elecciones presidenciales, Sí. ¿no? Y lo que peor le podría pasar a esta recuperación de Brasil, que todos los analistas que están más en la economía brasileña indican que puede llegar hasta el 3%, lo que es muy bueno para el país, es que primero que Lula pueda tener chance de presentarse y después que hasta hace unas poquitas semanas era el principal, digamos, candidato en términos de cantidad de votos que podría conseguir. Entonces, eso siembra dudas, ¿no? Cuando decimos, bueno, el fin del populismo latinoamericano había llegado precisamente a su fin y donde Macri en Argentina había puesto un nuevo ciclo económico y político en la región, bueno, se empantana un poco. Digamos, ¿no? Déjame, perdón, hacerte una Sí. pequeña salvedad en relación a esto. A ver, populismo de Lula, entre comillas, no sé, me parece que Lula tuvo un periodo en el cual en realidad no aplicó las políticas populistas que sí se aplicaron en la Argentina. Tan así es, acordate, Diego, que se hablaba de la metamorfosis del hombre que venía del Partido Obrero aplicando casi políticas neoliberales. Sí, en eso tenés razón, Karina. Creo que también podemos hacer un paralelismo entre lo que pasó con Lula y el primer mandato del kirchnerismo, Néstor Kirchner, donde decíamos, bueno, esta persona tiene quizás mala diplomacia, malas relaciones, pero en definitiva cuando uno ve las políticas macroeconómicas más de fondo, trató de mantener un superávit fiscal, trató de sumar reservas internacionales, hacer crecer el mercado interno, pero es cierto que la etapa tanto de Kirchner como de Lula coincidió con esta etapa que hablamos recién, de supercommodity, de tasas bajas de interés. Sí, un mundo amigable. Donde hacer las cosas políticamente correctas, más normales, es mucho más fácil. Ahora, cuando el mundo se empezó a ser menos amigable, sobre todo en Argentina, y vinieron los principales debido al modelo económico que terminó como terminó, ¿no? En Argentina. Sí. Y no recordemos que también en Brasil terminó con Dilma destituida y todo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Sí, pero me parece, no sé si Brasil no tuvo más un tema de verdad de trasfondo político que de trasfondo económico, a diferencia de la Argentina, ¿no? Nosotros tuvimos un tema político pero económico también muy complicado. Y bueno, Brasil nunca llegó a un default de Argentina como el tuvo Argentina y a desentenderse de las relaciones internacionales como lo hizo el país. Exactamente. Brasil tenía, incluso era como vos bien decías, un ejemplo cuando salía a los mercados, cómo se manejaba Lula, cuál fue el riesgo país de Brasil en esa época. Sí. Pero todo coincidió con un contexto más amigable. Ahora, cuando las cosas no son tan amigables, ahí se ven las verdaderas deficiencias del populismo. ¿Por qué? Porque en épocas de vacas gordas, por decirlo de alguna manera, se estimula mucho más la economía de lo que se puede, se gasta mucho más de lo que se puede, y cuando vienen las malas no tenés un fondo anticíclico como se hizo Chile en su momento, o otros países que tuvieron mucha más madurez fiscal para llevar adelante estos cambios. Bueno, y acá, ¿cómo estamos? Después vamos a pasar bien a todos los temas mercado de capitales, asuntos financieros. ¿Cómo estás viendo el tema en la Argentina? Creo que hubo un punto de inflexión no menor el 28 de diciembre del año pasado, ¿sí? Quizá puede ser redundante, pero esa bendita conferencia de prensa del jefe de gabinete Peña, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, como que cambió un poco la visión que tenía, sobre todo el entusiasmo que tenían los inversores extranjeros sobre la Argentina. ¿Por qué?
Porque elevar la meta de inflación implicó dos cosas: mayores expectativas de inflación hacia el futuro y mayores expectativas de devaluación, ¿sí? Y fijémonos lo que ocurrió con el dólar. Yo era, digamos, muy crítico del atraso cambiario que había en Argentina, pero también la magnitud que tuvo de la subida del dólar en enero, febrero y marzo fogoneó esta expectativa de inflación mayor. Y al mismo tiempo, digamos, generó expectativas de devaluación mayor, y es por eso que hoy tenemos al Banco Central interviniendo más masivamente para decir acá no se va a escapar el dólar. También cuando vimos el colapso de los mercados financieros en febrero, vimos que los bonos argentinos sufrieron mucho más que el resto, es decir, que Argentina subió el riesgo país cuando en la región se mantuvo igual o incluso en algunos países bajó, y eso manda señales, sobre todo señales para un país como Argentina que necesita tanto del endeudamiento exterior. Algo que ahora se va a cortar, por lo menos en lo que va a quedar. Igual me parece que algo muy bueno que se hizo acá desde hace ya un tiempo fue como un prefinanciamiento, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que ahora la cosa va a venir, digamos, el dinero va a ser más caro en el mundo. Pero pregunto con respecto a esto, y casi que te diría es un tema hasta de psicología y sociología. Vos decís, y haberle elevado la meta de inflación, digo, de alguna manera uno puede decir, o sea, si vos transparentás no solo los índices a veces, que puede jugar hasta en contra políticamente, sino si vos transparentás una situación y decís, miren muchachos, a la gente, a los inversores, la verdad que esto que prometimos, acá vamos a estar un poquito más arriba, y lo queremos decir porque tiene que ver con un nuevo modo también de gobernar y de decir las cosas como son. Digo, al final, ¿qué es? Es el perro que se come la cola, porque si decís la verdad, te castigan, por ahí decís vos, sí. Y si mentís también, a la larga te castigan. ¿No es preferible decir la verdad y que las cosas se acomoden? Yo era uno de los economistas que decía, necesitamos sincronización entre el Banco Central y la Secretaría o el Ministerio de Hacienda, ¿no? O sea, no puede ser que la política monetaria vaya por un lado y la fiscal por otro y tener el mismo objetivo de bajar la inflación. Entonces, a ver, la foto esa podría haber sido algo positivo en ese sentido, porque uno podría haber pensado, bueno, van a trabajar conjuntamente, pero lo que pasó es que si vos elevás la meta al 15%, pero ese 15% tampoco es creíble porque no se aunan los esfuerzos para trabajar en eso, lo que despertás es que la nueva meta, a pesar de que sea más alta que la anterior, tampoco va a poder alcanzarse, digamos. Y si vos subiste la meta y no la podés alcanzar, y después tampoco el Banco Central tiene suficiente autonomía como para subir la tasa de interés, porque desde el ala política del gobierno deciden que una tasa de interés alta ahoga el crecimiento, entonces, bueno, no se puede, digamos, satisfacer todos los objetivos al mismo tiempo. Yo creo que es positivo de que haya sincronización entre las partes, a pesar de que el Banco Central es autárquico, pero también si ponemos la meta al 15%, trabajemos fuerte para cumplirla. Digo, con una inflación de 4,2% en el primer bimestre va a ser bastante difícil. Y eso por ahí a la larga va a deteriorar más la credibilidad que lo que te da haber sincerado la meta. Por ahí vos decís, no es que no se hable de metas de inflación. Alguien dijo el otro día eso, pero por el otro lado también creo que si no hablas de metas de inflación, aunque después necesites hacer correcciones, te van a criticar porque no das metas de inflación, digo, o sea, es muy difícil a veces evitar la crítica por derecha o por izquierda, como quien diría, y no nos olvidemos una cosa, Diego, lo hemos hablado miles de veces, venimos de un 40% de inflación, digo, a nadie, no queremos esta inflación, es verdad, venimos de un 40%. Creo que nadie duda de la tendencia decreciente de la inflación. Lo que estamos hablando acá es la velocidad de esa tendencia. De esa tendencia. Quizás el gobierno en su momento fue demasiado ambicioso de querer bajar rápidamente la tasa de inflación a un dígito cuando veníamos de precios distorsionados por muchos años, digamos, ¿no? Porque no podemos, no considerar el impacto que tiene el arreglo de las tarifas sobre la inflación, la liberalización del mercado energético con el consecuente aumento del combustible en la inflación total. Entonces, haber sido demasiado ambiciosos nos alejó demasiado a metas más creíbles. A ver, yo digo siempre, la única verdad es la confianza que tiene el mercado, sobre todo en la situación que hoy está Argentina. Y si el riesgo país subió es porque hay alguien que no le está creciendo mucho a la Argentina en ese punto puntual. No digo que estemos pésimos y que nos encaminamos a una nueva crisis financiera, pero quizás volver a ser creíble a los inversores extranjeros y a los inversores locales, porque ahora Caputo dijo que bueno, vamos a buscar todo el financiamiento posible internamente.
es vital, digamos, porque se necesita de ese ahorro para financiar este gradualismo que se quiere llegar con las cuentas equilibradas al 2021, ¿no? Y para eso, me la dejás picando, lo hablamos en el próximo bloque, necesitamos también un mercado de capitales bien desarrollado. Bueno. Me lo dejaste picando en el próximo bloque. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que, gracias al sistema de ahorro previo, hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. Bueno, continúo acá. Charla súper interesante, la verdad. Espero que el tiempo nos alcance medianamente. Quedó picando, mercado de capitales. Bueno, A ver, clave. ahorro, necesitamos mercado de capitales importante, desarrollado. Clave. ¿Qué hay que hacer? Porque no está casi desarrollado nuestro No. mercado de capitales. Para eso hay que hacer varias cosas. Darle fortalecimiento institucional. El gobierno está tratando de impulsar una nueva ley de mercado de capitales. Sería un marco muy bueno para dos cosas. Para fortalecer internamente y para que la comunidad internacional crea de que esta vez es en serio, digamos. Cuando digo crea que esta vez es en serio, en junio Argentina va a ser puesto bajo análisis nuevamente. Hoy Argentina está catalogado como un mercado de frontera, que para que la gente lo entienda es un mercado que tiene poca liquidez, reglas de juegos inestables. Y a donde la mayoría de los inversores no quiere ir. No quiere ir y muchos inversores a nivel global, que son inversores institucionales, no pueden invertir por el alto riesgo que implica invertir en estos mercados. Lo tienen prohibido. Prohibido por estatuto. Claro, importante aclararlo que aunque quieran no pueden. No pueden. Entonces, por más de que la historia argentina sea seductora y quieran invertir, no pueden. Ahora, si nos catalogan como mercado emergente, se abren muchas oportunidades. Y también es importante porque Argentina, digamos, necesita cada vez más del inversor local, ¿sí? Para tratar de salir de este humor ciclotímico que hay entre los inversores extranjeros. Y no hay país en el mundo que se desarrolló o que pudo crecer y que pudo hacer un desarrollo sostenible sin un mercado de capitales grande y plural, ¿sí? Y la otra cosa es romper los prejuicios, siempre lo hablamos acá, Cari. Personas que invierten en un plazo fijo o atesoran los dólares abajo del colchón, tranquilamente podrían sacar mayor retorno de ese dinero si van al mercado de capitales, se informan, se asesoran y no solamente están contribuyendo a generar riqueza patrimonial propia, digamos, porque van a tener mejores oportunidades, sino también como contraprestación del otro lado hay una empresa privada que toma esa deuda. Exacto. O hay una empresa que le compras las acciones o mismo el gobierno para financiar un proyecto, etcétera. Lo que pasa, Diego, bueno, como decís, lo hemos hablado varias veces. Hago un paréntesis que se me estaba ocurriendo antes con respecto a lo que decís de ampliar el mercado de capitales. Hay muchos proyectos de infraestructura en la Argentina e incluso en la región en donde por ahí el también poder abrirlo a que sean parte de un instrumento financiero es muy interesante, pero para eso necesitas también reglas, contratos transparentes, claro, que puedan perdurar perdurar el tiempo. Volviendo a lo que decís que más de una oportunidad hemos charlado en relación a un poco a la mentalidad o a la mala imagen que se le ha hecho a propósito durante muchos, digo a propósito, estoy convencida de eso, durante muchos años a lo que significa un mercado de capitales, que a la postre termina beneficiando fundamentalmente a las pequeñas empresas y al ahorro individual. Por supuesto. Porque las grandes empresas se pueden fondear afuera. Esto es lo que hay que entender. Sí, pueden darse vuelta y buscar financiamiento muy barato. Exactamente. O en su casa matriz afuera o en los mercados afuera. Exactamente. En ese sentido, institucionalmente, la bolsa está tratando, BIMA en este caso, ¿no? Ahora, está tratando de desarrollar
mucho las ONPYME, digamos, los cheques de pago diferido, Sí. donde las empresas van y adelantan cheques a una tasa muy conveniente. Creo que se están haciendo cosas, pero falta mucha más difusión. ¿Y sabes qué falta? Claro. Falta mucha educación financiera. Sí, eso lo hemos charlado también. Si ponemos un embrión ahí en la educación, en los niveles iniciales, ya ese prejuicio de la gente joven, de la gente que se va incorporando al sistema y que va queriendo crecer y desarrollarse, no lo va a tener más, digamos, ¿no? Cuanto menos prejuicio tengamos, más osado va a ser el público de no solamente ahorrar un plazo fijo o $1, y ahí es ganancia para todos, digo yo. Lo que pasa es que también se ha, digamos, estandarizado el concepto de que todo lo que tiene que ver con el mercado financiero es algo etrusco, imposible de entender, para mentes privilegiadas, y la verdad es que no es así. Salvo que te dediques, no sé, a operar con derivados financieros, pero la verdad es que en la realidad real los instrumentos más conocidos son muy simples. Sí, mirá lo que hizo un poquito el rol del Banco Central en esto, que bueno, muchos cuestionan el tema de la LEVAC y todo, digamos, si es una bomba de tiempo, ¿no? Pero así todo, el Banco Central fomentó tasas de interés real positivas, es decir, que tasas de interés que le ganen a la inflación, de manera tal de que el ahorrista pequeño puede invertir en instrumentos en pesos y Exacto. pensar en la moneda argentina, digamos, Exacto. no en el dólar. Y bueno, ha logrado cierta masificación de las LEVAC. ¿Cuántas veces te Es hablaron cierto. de LEVAC en cualquier charla de amigos, Es cena? verdad. Sí, sí. Y bueno, esa es una forma, y las personas que invierten ahí, se interiorizan, saben cómo empiezan a funcionar las LEVAC, ven que no es tan difícil, podés suscribirla a través de un home banking, una cuenta en una sociedad de bolsa. Entonces, de a poco, digamos, uno no va a ser un experto, un inversor de la noche a la mañana, pero si se va animando, conoce los riesgos y entiende el funcionamiento, es mucho más fácil. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves hoy por hoy las reglas del juego desde de los instrumentos financieros? Porque creo, sí, acá para hacer una crítica me parece, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con cambiar las estructuras tributarias que peguen en la industria financiera, porque es una industria muy sensible desde el punto de vista de los cambios. Sí. Bueno, como todas, pero ahí, digamos, la volatilidad puede ser mucho mayor, ¿no? Sí, lo hablamos en el corte, ¿no? Justamente. El gobierno heredó una situación muy difícil, entonces cuando vos tenés múltiples objetivos, para cumplir alguno que le das prioridad, quizás lanzás medidas que son como contradictorias para otros objetivos que buscás. Si nosotros buscamos fomentar el mercado de capitales, no podemos haber puesto un impuesto a quienes invierten en bonos para personas físicas. Para personas jurídicas ya estaba ya implementado, Claro. ya tributaban. Pero si la idea es acercar al pequeño ahorrista al mercado de capitales, no teniendo educación financiera, no teniendo un mercado de capitales grande y no teniendo tasa de ahorro en la Argentina, lo que tenés que generar son incentivos y no desincentivos. Y este impuesto vino a distorsionar un poco, porque ya te mareás. Si yo invierto en algo en pesos, la alícuota es tanto. Si invierto en dólares, la alícuota es más grande, del impuesto a las ganancias. ¿Pago o no pago bienes personales? Si invierto en un fondo común de inversión, ¿qué hago? Depende del tipo de activo donde se invierta. Entonces, eso lo que tiende a hacer es complejizar todo. Y ahora Argentina necesita simpleza. Simplificar. Para Lo que pasa, pero que tiene que ver con lo que vos dijiste de un inicio del tema de la educación financiera. Obviamente, lo ideal sería en los colegios, pero de por sí también el difundir ciertas cuestiones, porque si no, ¿sabés qué, Diego? Esto es pasto, en realidad, para que, en general, no todos, por supuesto, pero sí hay gente de la oposición que de manera simplista y bastante ágrafa, que no porque lo sean, sino porque actúan como ágrafos, lo primero que dicen es, si no le pones un impuesto a los financistas, ¿viste? Ya los financistas, entonces quiere decir que es el gobierno que realmente no... Gobierna para los ricos. Exactamente. Pero entonces, el financista es Doña Rosa, pero, hay que avisarlo. bueno, ese es el punto. Ahí Hay que está la avisarle. gran trampa. Porque vos fíjate una Eso cuestión, es ¿no? Doña Rosa, es lo que vos estás diciendo. Hay una trampa, hay un sofisma. Si no hubiéramos tenido más inversores pequeños comprando LEVAC o comprando algún bono del Estado, tanto el Banco Central como el gobierno no podrían haber aplicado el gradualismo. Entonces, la dirigencia política que se jacta de
gobiernan para los ricos, o esto es un ajuste brutal, todo. El ajuste debería haber sido mucho peor, digamos, si no está del otro lado, quien compra un bono y quien se sacrifica, digamos, en cierta medida apostando al riesgo argentino, y permite el financiamiento de ese gradualismo. Yo no sé si lo hacen por una cuestión de ignorancia, si una cuestión de oportunismo político o una cuestión de, no sé. En algunos puede ser lo uno y en otros lo otro. O un mix de las dos cosas, ambas ¿no? cosas. Un mix de ambas, sí. Exactamente. Yo, antes de reencontrarnos para la próxima vez, quiero preguntarte, ¿cómo está siendo tu visión de corto plazo? Bueno, creo que 2017 era mucho más simple en términos de, bueno, qué tiene que hacer un inversor individual y, bueno, apostar a la tasa en peso fija porque el dólar parecía que prácticamente, es verdad, estuvo bastante quieto, ¿no? Entonces teníamos una tasa alta que le ganaba la inflación y en dólares ganábamos porque el dólar no se movía. Y hoy, digamos, la lección que tenemos es que siempre hay que tener un portafolio diversificado, ¿sí? Uh-huh. Ahora, vos tenés un poco en bonos en dólares, un poco en acciones y un poco en LEVAC, y creo que es un mix que uno lo puede ir viendo y digamos, analizando frecuentemente para ver si cambian las reglas del juego. Pero por lo menos estás cubierto en la parte cambiaria, en la parte de tasa de interés con la inflación y en la parte de acciones si nos nombran en mercados emergentes como esperamos todos. Eso sería muy importante, ¿no? Sí, en junio, es sería verdad. importante por el aluvión de inversiones que podría traer, ¿no? Y tal vez también a veces preguntarle más a las mujeres, dicho sea de paso, viste que se habla ahora tanto del asunto de la paridad de género, pero es cierto, y ya pero me estoy yendo, lo hemos hablado en otra oportunidad mucho más ampliamente, que la mujer tiene que meterse un poquito más en las cuestiones. Ustedes son mucho más racionales y por ahí para desarrollar el mercado de capitales se necesita mucha racionalidad en estos momentos, así que menos impulso del hombre y más racionalidad. Siempre de la mujer. he creído que sos un hombre muy inteligente vos, Diego, verdaderamente acabo de ratificarlo. Diego, un placer que Gracias, estés acá Karina. en Sexto Sentido, nos reencontramos, Gracias. de verdad. Bueno, y yo, próximo martes, obvio, pero todos los días, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Thank you.